introducción del seminario de hoy es que está el doctor Nicolás Chichisola, que también lo invitamos, lo invitó Valentina. El seminario en sí es un caso clínico relativamente típico de cardiopatía isquémica, de un infarto, pero la salvedad es que al paciente después tiene algo que ver con lo que es rehabilitación cardíaca, y entonces Valentina nos va a hacer una actualización del tema y vamos a aprovechar para preguntarle también a Nicolás alguna cosa de cómo está el estado actual de la rehabilitación, la indicación, las posibilidades, cualquier cosa que tenga que ver con que nos pueda aportar referente al tema. Así que primero vamos a presentar el caso, lo vamos a discutir como siempre. Todos los presentes, obviamente Nicolás, lo que quieras opinar sobre el caso en sí, y después al final vamos a hablar del tema particular por el cual también lo invitamos, y le agradezco a Nico la posibilidad de que los residentes del sanatorio hayan podido empezar a rotar, y bueno, Valentina fue la primer rotante de rehabilitación. Así que, bueno. Bueno, perfecto, dale. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, gracias, Nico. Bueno, vamos, Valen, adelante. Bueno, hoy estoy encargada de presentar el Ateneo Central de Cardiología, de la Residencia de Cardiología. Yo soy Valentina, residente de tercer año. En este caso voy a presentar a un paciente masculino de 67 años de edad. El motivo de consulta es dolor precordial. Fue un paciente derivado desde Marcos Juárez por un infarto con supradesnivel del ST anteroseptal, donde se había realizado estreptoquinasa en el nosocomio de Marcos Juárez sin criterios de reperfusión. Ingresó al nosocomio de Marcos Juárez con un cuadro de 6 horas de evolución, según lo que relataba el paciente, con dolor precordial opresivo que irradiaba epigastrio, con una intensidad de 10/10 y sin síntomas neurovegetativos. Como antecedentes personales, el paciente negaba antecedentes cardiovasculares, y a nivel no cardiovascular refería un melanoma ocular bilateral diagnosticado hace 2 años. Como medicación habitual, el paciente venía con bisoprolol de 5 miligramos día, valsartán de 160 miligramos día, rosuvastatina de 5 miligramos día y gotas oftálmicas. Los factores de riesgo cardiovasculares del paciente: era un paciente dislipémico e hipertenso, con un peso de 74 kilos, una talla de 1,78 que le daba un índice de masa de 23. Al examen físico, el paciente se encontraba vigil, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, afebril, participaba del interrogatorio y del examen físico, y en el momento de la evaluación en el Sanatorio Parque, el paciente tenía un dolor, persistía con dolor precordial, en ese momento con lo refería de 3/10 de intensidad. Los signos vitales: 100 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, 18 de frecuencia respiratoria, una presión de 110/75 milímetros de mercurio, temperatura de 36,2 y saturaba 98% aire ambiente. A nivel de cabeza y cuello, no tenía ingurgitación yugular, no se ocultaban soplos carotídeos. Cardiovascular, el R1 y el R2 normofonéticos, no se ocultaba soplos ni ruidos agregados. Y aparato respiratorio sí tenía rales crepitantes bilaterales hasta campo medio. El abdomen era blando, depresible e indoloro, no se palpaban visceromegalias. Y los miembros, los pulsos simétricos y sin edemas. En resumen, entonces, se trata de un paciente masculino de 74 años de edad, hipertenso, dislipémico, que ingresa derivado por un infarto con supradesnivel del ST, tratado con estreptoquinasa, pero sin criterios de reperfusión. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre la presentación de Valentina? Vale, ¿en cuántas horas llevaba de dolor? Él, en el momento que consulta a Marcos Juárez, 6 horas de dolor. Nosotros, él consulta a Marcos Juárez alrededor de las 9 de la mañana,
y es derivado para el Sanatorio Parque alrededor de la 1 de la tarde llega. Bien, bien. Una de las preguntas que yo me podría plantear es si yo estoy de guardia en Marcos Juárez y de acuerdo al tiempo de evolución que lleva el dolor al estado del paciente y a los minutos que estoy de Marcos Juárez, sea en auto, o mejor dicho, en auto, en ambulancia o en helicóptero, si estando de guardia me podría llegar a haber planteado activar un operativo para hacer una angioplastia primaria. Eso sería un poco como para abrir un poco un diálogo en el sentido de que qué hacer, digamos, si estamos en un lugar donde podemos llegar a tener acceso solamente a streptokinasa o justamente podemos llegar a recurrir a otro tipo de terapéuticas, distancia de por medio. Pedro. Sí, yo creo que, bueno, obviamente es muy interesante la pregunta. Es sobre un tema que yo he estado trabajando especialmente en los últimos 6 años, que tiene que ver con la formación de redes de infarto. Por eso te pregunto. Sí, ya sé. Creo que es muy interesante. Y esto tiene que ver con estratificación, con organización, con políticas sanitarias de salud, cosa que existe poco y nada. Entonces, la pregunta y lo que las guías dicen claramente es que cuando el paciente llega a una institución, en este caso se llamaría, tenemos 3 opciones: centro con hemodinamia, centro sin hemodinamia o que consulta al servicio de emergencia. Si en este caso el paciente consulta al sanatorio de Marcos Juárez, estamos hablando de un centro sin hemodinamia. Desde que uno hace el diagnóstico de infarto con supra, antes de definir una terapéutica, se tiene que preguntar, en menos de 120 minutos, ¿va a poder estar ese paciente en una sala de hemodinamia? Si la respuesta la conozco porque ya me planifiqué, me organicé, es sí, a ese paciente hay que derivarlo para hacer una angioplastia primaria. Si la respuesta es no, hay que hacer de emergencia en menos de 10 minutos un trombolítico, idealmente fibrino específico. Entonces, considero que en este paciente, obviamente, como no tienen armado una red, una estrategia en todos los pacientes, ellos tienen como opción hacer streptokinasa, que es el trombolítico que tienen por default, cosa que es inentendible, que a 20 años de la publicación de los estudios que demostraban el beneficio de los fibrinolíticos específicos, sigamos usando el más viejo y el peor de los trombolíticos. Lamentablemente en Argentina sigue sin haber TNK, que es el trombolítico ideal para iniciar los transportes de los pacientes luego de hecho el trombolítico. Así que bueno, en este paciente ni se planteó lo que dice Germán, o sea que de entrada se decidió hacer estrepto y recién después de ver la falta de respuesta se empieza a planificar la derivación por una angioplastia rescate. Y ahí es que se inician los contactos y a eso a las 11:15, 11:30 definimos la derivación vía helicóptero al Sanatorio Parque. E incluso, bueno, Valentina ahí lo cuenta también de una manera que no es la real, porque ella ya cuenta un examen físico que ustedes saben que cuando un paciente llega en helicóptero entra derecho en la sala de hemodinamia. Incluso a veces ni le tomamos la presión, sino que lo primero que se hace el paciente se lo acuesta y se lo empieza a punzar para estudiar. Eso es lo que dicen las guías y eso es lo que corresponde hacer. O sea que el paciente toleraba el decúbito, ni lo ocultamos, al paciente baja el helicóptero, que ustedes ya saben dónde está el helipuerto, baja un piso y sube y entra a la sala de hemodinamia. Este paciente, como conté, llegó a hemodinamia, estaba con dolor en el momento, toleraba el decúbito, pero lo que a nosotros nos preocupaba es que llevaba ya muchas horas de isquemia. Obviamente, por suerte, refería a un dolor de menor intensidad, por lo cual uno espera encontrarse con algún tipo de respuesta, o sea, no había tenido criterios de reperfusión clásicos evaluados a 60 minutos post estrepto, pero bueno, teníamos la esperanza de que algún efecto, aunque sea tardíamente, se hubiese logrado con tal medicación. No me acuerdo, Valentina, si también le habían hecho en Marcos Juárez ya la aspirina y si le habían hecho heparina. Le habían hecho carga de aspirina y de clopidogrel. Bien.
Bueno, también para decirte un poco de eso, Germán, nosotros hoy en día en la red pública de hospitales públicos de Rosario le sugerimos a los que derivan que hagan aspirina nada más, porque intentamos hacer en todos los pacientes con infarto un inhibidor del P2Y12 de última generación. O sea, nosotros en nuestro caso en el hospital público disponemos de Prasugrel, entonces a los pacientes preferimos cargarlos después de hecha la coronografía diagnóstica y la intervención coronaria percutánea primaria. En este caso, ya lo habían cargado y bueno, después uno decide si lo cambia, si lo rota a alguno de los nuevos inhibidores. Pero me parece que es muy interesante lo que planteas y que es el camino que hay que seguir, intentar que cada cardiólogo, cada médico de guardia, en el lugar donde recibe un paciente de estos, ya sepa qué es lo que debería hacer o a dónde lo podría derivar. Y en base a los tiempos de demora, definir qué estrategia va a encarar. Bueno, es un poco el comentario a tu pregunta. No sé si querés comentar también tu opinión o quieren agregar algo. Yo quería preguntar, en este paciente, ¿cuáles eran los criterios de no reperfusión? Valen, no sé si te lo comentaron en la derivación, si tenés claro ese dato. No, la derivación, la nota que nos llega a nosotros del médico decía que no tenía criterio de reperfusión, que persistía, o sea, en el electrocardiograma que nos mandan, que tenía al ingreso el paciente, el que se hace post streptokinasa, seguía con las mismas alteraciones del ST y el paciente seguía con dolor. Araceli, con respecto a eso, esto llevó todo una catarata de WhatsApp para preguntar todas estas cosas, porque lamentablemente además de preguntar datos de este tipo, también tenés que preguntarle qué obra social tiene, porque obviamente para encarar un traslado en helicóptero no es sencillo. Lo que a mí me comentó el médico de guardia de Marco Juárez, que el paciente seguía con un dolor de mucha intensidad y que el supra estaba persistente y no había habido reducción de la sumatoria LST. Yo tuve acceso al electro pre-estreptoquinasa, no al post-estreptoquinasa. Después capaz que vos los tengas, vale, no me acuerdo si mandaron todos esos. Claro, mandaron una carpeta donde estaban los electros y encontré el post-estreptoquinasa. Bueno. Que ahora lo voy a mostrar. Lo va a mostrar. O sea, esa fue la evaluación Araceli que hizo el médico de guardia de la terapia intensiva de Marco Juárez. Él interpretó en el tiempo que le dio a la estreptoquinasa, porque ahí también en los estudios iniciales de estreptoquinasa había que esperar 90 minutos desde el inicio de la infusión, porque el estrepto no la podés pasar en mucho menos de 45 a 60 minutos. Entonces el problema es que si vos tenés que esperar 90 minutos y a los 90 minutos de iniciada la infusión, recién ahí definís que no tiene criterio de reperfusión, el tiempo de isquemia total se te empieza a prolongar de manera muy importante. O sea, imagínate, 6 horas llega a la institución, llevamos ahora probablemente 2 horas más, ya estamos agregando y en total 8 horas. Así que bueno, ese es un problema, sobre todo cuando usamos este tipo de trombolíticos que requieren infusión por goteo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Ya si se van del sanatorio algún día, alguna terapia polivalente, van a tener que saber bien cómo hacer los trombolíticos y cómo evaluar la reperfusión. Y les digo que tienen sus cositas. Yo que me formé en la década del 80, donde empezaron los estudios de reperfusión con el EMERAS, que fue un estudio liderado por médicos argentinos en Latinoamérica, hicimos muchísima administración de trombolítico. No era lo mismo que llevarlo a sala de hemodinamia y hacer una angioplastia primaria, porque ahí la responsabilidad está toda a cargo del cardiólogo de la unidad coronaria o de la terapia intensiva polivalente. Hoy en día el cardiólogo un poco que le cede el paciente al intervencionista y obviamente que colabora y ayuda fundamentalmente en nuestro sanatorio, pero en algunos lados lo derivan y después veo qué pasó. Pero... Sí, sobre todo porque lo que, como vos decías, lo que generalmente hay es streptoquinasa y
yo el principal efecto indeseable que veía en el italiano con la streptokinasa era la hipotensión. Entonces una infusión que vos se la tenías que pasar en 10 minutos terminaba pasando en 1 hora porque se la cerraban porque se había hipotensado y por ahí le hacían a lo mejor alguna carga extra de fisio porque se había hipotensado, pero es un paciente que tal vez puede llegar a tener aumento de la presión de fin de diástole, entonces se termina sobrecargando al paciente, no pasándose en el tiempo acorde, porque realmente lo hipotensa mucho la streptokinasa y bueno, realmente no, ahí pierde justamente la efectividad. Sí, totalmente. Era algo que se veía de rutina, pero justamente si lo pasás muy rápido, hipotensa más. Entonces, es el tema. Lamentablemente hay que tener paciencia e idealmente pasarla en 45 minutos. Si la apurás, da más efecto indeseable. Así que es un problema enorme que también tenés con el TPA, porque el TPA también hay que pasarlo por goteo. El que brinda una solución muy importante es el Tenecteplase, que todavía, a pesar de todos los intentos que hemos hecho, no hay en el país. Bueno, si quieren, seguimos a ver cómo fue la evolución. Bueno, este es el electrocardiograma de ingreso del paciente a Marcos Juárez, donde, bueno, se puede observar un bloqueo completo de rama derecha, que el paciente no se conocía. La imagen no es muy buena, pero es una fotocopia, es lo que había. Se puede ver también un supradesnivel del ST a nivel de ABR, y a nivel de las precordiales, en B1 y B2, tiene supradesnivel del ST y ya se puede observar que había una pequeña Q en B1, B2 y B3. El resto de las derivaciones pareciera no tener supra. Sí hay infra a nivel de chiquito, a nivel de 1, de 2, se puede decir, y el resto pareciera que no. Y este es el electrocardiograma posterior a la streptokinasa, donde pareciera que el supradesnivel sigue igual en ABR, en B1 y B2, y el resto está igual. El bloqueo de rama derecha se mantiene y no agregó ninguna otra anomalía. Sí, ahí en el electro, Valentina no solo tiene bloqueo de rama derecha, sino que tiene también en mi bloqueo anterior izquierdo. Sí. Es un electro realmente preocupante y lo que te puedo agregar es que sí es nuevo, porque el paciente 2 días antes, esto fue un día miércoles, 2 días antes ha ido al cardiólogo, según él hacerse un chequeo, yo le pregunté 3 veces, pero a vos no te dolía el pecho, porque el paciente es un poco negador. No, yo fui a hacerme un electro y tiene un electro de 2 días antes normal. A lo sumo con una sobrecarga auricular izquierda. O sea que estos son los casos donde no hay ninguna duda que el bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo anterior izquierdo son nuevos, son en infarto agudo. O sea que, lo cual nos está hablando que es un infarto de tal magnitud que ensombrece el pronóstico de no lograrse la reperfusión de manera inmediata, ¿no? Que fue lo que no se logró de manera inmediata. Porque la streptokinasa no tuvo, como decías vos, los criterios de reperfusión. Lo que sí no parece verse una sumatoria tan importante porque parece muy limitado al septum los cambios, por lo menos en esta primera etapa. Por lo menos en esta primera etapa, tal cual. ¿Algún comentario del electro o alguna apreciación que quieran hacer? Bueno, ¿qué más? Seguimos. Igual bueno, te insisto, esos electros los vimos todo medio rápido a través de WhatsApp y simplemente con la opinión del cardiólogo de allá, ¿no? De Marcos Juárez. Exactamente. Bueno, el paciente es derivado a nuestra institución en helicóptero, como comentábamos al principio, para la realización de cinecoronariografía de urgencia. Y justo conseguí el video que filmamos ese día que venía el paciente. ¿No es uno de otro caso? No Seguro es que de era otro ese día. caso. No es de otro caso. Es la fecha exacta y aparte se escucha su voz y la de Martín que... No.
Buenísimo. La cinecoronariografía que se le realizó al paciente informó que a nivel de la coronaria izquierda tenía un tronco severamente calcificado, sin lesiones focales, la descendente anterior de gran calibre, pero severamente calcificada en su porción inicial, donde había una lesión del 95% a nivel inicial y en el tercio medio una lesión del 90%, con un flujo TIMI-2. Las diagonales presentan enfermedad difusa, la circunfleja es no dominante, calcificada, pero tampoco sin lesiones focales. Y a nivel de la coronaria derecha, es dominante y presenta una lesión del 50% en el tercio medio. En ese momento, bueno, se realiza angioplastia, arteria descendente anterior, en los dos segmentos, en medio y proximal, con 2 stents liberadores de droga. Miren el calcio. Sí, tremendo. El calcio antes de empezar la inyección, ¿no? Está todo un molde de calcio. Ahí. Marcá bien la descendente anterior. Cómo tiene un flujo enlentecido, llega al ápex y tiene una segunda lesión. Ahí se ve ambas lesiones, pero bueno, la de tercio medio y la ostial. Marcá la de tercio medio, esa, y la lesión ostial que se ve allá acá arriba de todo, esa es la de tercio medio. Y arriba la ostial. Ahí. Perdón. Y a nivel de la coronaria derecha, como dije, tenía una lesión a nivel del tercio medio, y se observaba también que pareciera como que le da colaterales también a la DEA. No sé, Pedro, ¿qué opinas? No es la DEA, esa es alguna. Perdón, ¿quién habla? Tengo mucho retumbo, Valentina, no sé de dónde. Acá fuera de mi casa está sonando una sirena, no sé si será por eso, una alarma. Ah, bien, bien. Sí, parece que brinda circulación colateral a alguna ramita, no es la descendente anterior eso. Ah, bien. Bueno, y acá es se realizó la colocación de 2 stents que, bueno, se recuperó el flujo, un flujo TIMI 2-3. Sigue un flujo enlentecido a nivel de la descendente anterior. Aparte, fíjense cómo este stent, el del tercio medio, que no es un stent, ¿tenés las medidas, Valen, ahí? No las tengo acá. Yo creo que ese es un stent 2.5. Fíjense cómo hasta pareciera sobreexpandido con respecto a lo proximal y a lo distal al stent. Esto suele pasar que cuando los vasos están ocluidos durante bastante tiempo, bastantes horas, después tienen todo como un vasoespasmo difuso, por lo cual uno, a pesar de que abre la arteria, sigue teniendo una disminución de calibre. Fíjense inmediatamente posterior al stent cómo todavía uno visualiza una descendente anterior de muy delgado calibre. Sin embargo, el recorrido de la descendente anterior es extenso. Fíjense cómo finaliza, que se llama con un bigotito, cómo da una rama para la derecha y un ramo para la izquierda. O sea que no hay duda que es una arteria de importante calibre de desarrollo. De ahí que la evolución que iba a hacer este paciente, sin recanalizar la arteria, iba a ser un infarto muy, muy extenso. Recanalizándola después tenemos que ver cuánto queda, porque este es un paciente que se recanaliza tardíamente, bastante tardíamente, pero obviamente era lo que había que hacer, ¿no? Pero es de 2.5 y 3.5. Bien, 2.5 tercio medio y 3.5 tercio proximal. Y fíjate que la arteria, tanto proximal como distal, al stent de tercio medio estoy hablando, parece un vaso de 2 milímetros distal a eso, lo cual
llama la atención. Incluso, esto es también muy subjetivo, pero nosotros lo vemos, nosotros nos damos cuenta, cómo, fíjense que la punta parece que casi no se mueve, uno ve demasiado estática esa DA distal, lo cual habla de que está sufriendo una tremenda kinesia, un tremendo atontamiento, que es lo que después hablamos siempre, cuánto va a demorar en recuperarse, ¿no? Sí, incluso parece estar disquinético ya eso. Sí, ya parece estar disquinético, es así. Bueno, este es el electrocardiograma que se hace inmediatamente cuando ingresa a unidad coronaria, posterior a la colocación del stent, donde, bueno, se ve que tiene el bloqueo de rama derecha, como veíamos antes, no tiene el supradesnivel del ST que se veía en el electrocardiograma con el cual nos habían derivado al paciente, pero sí tiene Q a nivel anteroseptal. Se le fue el hemibloqueo anterior también. Y el hemibloqueo anterior, exactamente. No lo tiene más, digo. No lo tiene más. Exactamente, mejora el eje, ¿no? Mejora claramente el eje y ahora está en un eje a 0 grados, cuando antes estaba a menos 45. O sea que, y sobre todo baja el ST de B1 y B2. Baja el ST a nivel de B1 y B2, pero igualmente se mantiene ese ST convexo, diríamos. Sí, disquinético. Sí, como disquinético. Y también mejora ABR. ABR mejora. Sí, baja, se nivela el ST. Bien. Bueno, se le solicitó un laboratorio de ingreso que informó un hematocrito de 40, hemoglobina de 14, sí, una leucocitosis de 23.270 blancos, plaquetas normales de 223.000, una creatinina de 1,25, ahí en el límite con respecto a los valores que nosotros manejamos en el laboratorio del sanatorio, una glicemia de 161 en ayuna, una uremia de 52 que está elevada, un sodio de 132 milequivalentes que está un poquito disminuido, potasio normal de 4,12, cloro de 103 normal, magnesio también un poquito disminuido de 1,71, calcio normal de 8,4, ferritina 264, dímero D aumentado de 2,56. Esto fue pedido, se lo solicitábamos a todos los pacientes que ingresaban, como también el hisopado para COVID, que es uno de los valores que se utiliza para establecer si el paciente puede tener COVID o no, diríamos, la ferritina, por eso es que está. La CPK estaba aumentada de 5.903, la MB también de 731, una troponina ultrasensible de 55.492, un ProBNP de 886, un estado ácido base que estaba normal, TGO también aumentada de 612, TGP de 133, la FAL que era normal de 52, la gamma GT también normal de 35, bilirruina normal de 1,11, directa un poquito aumentada de 0,34, indirecta normal de 0,77 y la LDH también aumentada de 1.762 y una colinesterasa de 5.580 que también es normal. Y como les comentaba, al paciente se le hizo antígeno para COVID que fue no reactivo y la PCR para COVID que fue no detectable. ¿Qué opinan los residentes? Perdóname, volver al laboratorio. ¿Qué opinan los residentes que tienen mucha experiencia en troponina de ese valor? Es altísima. Es muy alta. Es muy alta. No sé qué opinan los chicos. Sí, es que yo estoy en la primera vez que veo una troponina tan alta. ¿Es la más alta que han visto del Coincido último con Belén. tiempo? Sí. Bien. Y fíjense que también tiene aumentado el ProBNP. O sea que este paciente además ya está, vos lo contaste en el examen físico de ingreso, estaba con rales crepitantes hasta campo medio. Así que ya estamos preanunciando el desarrollo de insuficiencia cardíaca. O sea que hay que esperar qué es lo que vengan en las próximas horas.
a pesar de lograr la recanalización. Sí. Y a su vez también la CPK está muy alta. Y bueno, la MB obviamente que también, la DLH también está alta. Así que... Sí, sí. Bien. La radiografía de ingreso al paciente es la radiografía de ingreso también a unidad coronaria, es una radiografía con técnica portátil. Se observa que tiene un índice cardiotorácico conservado, pero sí se puede ver signos de hipertensión venocapilar pulmonar con hilios muy congestivos, redistribución de flujo, los senos costofrénicos impresionan libres, pero sí es una placa de insuficiencia cardíaca, y ya lo demostraba el examen físico del paciente. Sí, sí. ¿Algún comentario de la placa? Bueno. Bueno, al paciente, como comenté anteriormente, ya se le había hecho carga de clopidogrel y aspirina en Marcos Juárez. Nosotros le administramos un plan de 1000 mililitros de dextrosa al 5% y le indicamos furosemidas endovenosas, 40 miligramos día endovenoso, ranitidina 150 miligramos cada 12 horas, carvedilol 325 miligramos cada 12 horas, aspirina de 100, rosuvastatina de 20 miligramos día, eplerenona de 25, ivabradina de 5 miligramos cada 12 horas y se instauró sacubitril valsartán de 50 miligramos cada 12 horas. Al día Bueno, ahí, siguiente, pará, no te apures, volvé. ¿Qué opinan? Yo un tema lo digo yo previamente. No estoy muy a favor de iniciar tratamientos con todas las drogas juntas de entrada para la insuficiencia cardíaca. Acá se le da furosemida, se le da beta bloqueante cuando todavía está congestivo, se le da eplerenona, sacubitril valsartán y ivabradina. De entrada. ¿Qué opinan? Germán, Gustavo. Lo más probable es que el paciente se hipotense y haya que suspender la medicación, por lo menos parcialmente. No sé cuál es la indicación de la ivabradina en este caso. Él estaba un poco taquicárdico, tenía 90, 95, pero recién, primero que estaba en falla cardíaca, y la Claro, otra que iba a tener. Lo que pasa es que el tratamiento inicial es tratar la congestión y a medida que va mejorando la congestión y recién después que no tiene congestión empezar con beta bloqueante a baja dosis. Por eso un poco yo insisto que no tengo bien claro el por qué se empezó con un tratamiento tan agresivo de entrada, que en general... Ahí, bueno, ya se vio en la diapo que viene, pero pasó lo que dice Guille, ¿no? Intolerancia a toda esa medicación junta. Germán. Tengo entendido que el sacubitril valsartán era en el tercer día de internación, ¿puede ser o me equivoco? El que se estaba indicado en los estudios, me refiero. Ni que hablar, yo creo que este paciente no tiene apuro, o sea, primero hay que tratar la congestión, obviamente que hay que disminuir la poscarga y empezar con alguna de las drogas que ahora están recomendando, empezar de entrada en lugar de IECA y ARA2, empezar con el sacubitril valsartán, pero de última, si empezás antes, más precozmente, lo titulás en agudo, pero creo que hay que esperar con la eplerenona, por ejemplo. Está, o sea, como que todo junto es lo que termina pasando. Germán iba a decir algo. No, está bien, es más o menos lo que se comentó. En realidad el betabloqueante ahí no está puesto como antiisquémico, sino que está puesto, interpreto yo, como tratamiento para la insuficiencia cardíaca. En definitiva, o sea, el betabloqueante, el beneficio en la cardiopatía isquémica tampoco podríamos discutir si está indicado ponerlo dentro de las 24 horas, pero eso claramente es como un tratamiento por ahí para insuficiencia cardíaca, qué sé yo, algo medio decorativo. El betabloqueante realmente, y lo que bueno, sí, el principal efecto indeseable del sacubitril o valsartán es la hipotensión, que seguramente ha tenido hipotensión después. Y lo de la ivabradina también, sí, realmente no sé bien la indicación en el paciente isquémico en agudo con insuficiencia cardíaca. Acoto algo del tratamiento en referente
a lo que es el inicio del tratamiento. El único fármaco que por ahí está demostrado que hay que iniciar rápidamente por el momento es la eplerenona, el estudio de FESUS que se hizo de eplerenona en los pacientes posinfarto de miocardio. El beneficio se vio en los pacientes que se indicó en los primeros 7 días del tratamiento. Después no se evidenció un beneficio. Entonces, la eplerenona tendría un rol. Obviamente que el beta bloqueante, si está pre-shockado, cerca del shock, yo lo demoraría. Y no hay evidencia para postinfarto inmediato todavía con sacubitril valsartán. Se está analizando el estudio ahora. Y se está realizando también un protocolo, que es el protocolo STRONG, en el cual justamente se toman 2 ramas de un tratamiento agresivo de la insuficiencia cardíaca, no específicamente en el postinfarto, pero sí de la insuficiencia cardíaca aguda, versus un tratamiento más progresivo para ver justamente efectos adversos, hipotensión, daño renal, hipercalemia. Pero la eplerenona sería uno de los fármacos que tenemos que tener en mente para poner rápido por ahí, porque está demostrado que si lo hacemos dentro de los 7 días, tenemos el beneficio con menor dilatación del ventrículo izquierdo y reducción de mortalidad, ¿no? Y como criterio tiene que tener algún criterio de insuficiencia cardíaca el paciente. Tal cual, 30% de fracción de eyección y menos de 40% de fracción de eyección, o ser diabético y tener menos de 40% de fracción de eyección, que a veces nos olvidamos de los diabéticos que van a hacer más insuficiencia cardíaca, ¿no? Nico, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero estás hablando de 7 días. Esto se puso cuando llegó de hemodinamia. No, sí, es muy precoz, estoy de acuerdo, pero el único que tenemos por ahí un tiempo para pensar y analizar y ponerlo un poco más rápido es la eplerenona por sobre el beta bloqueante ni hablar, y sobre un vasodilatador de acuerdo a la tolerancia, ¿no? Porque estos pacientes suelen estar hipotensos y los toleran, y hay que suspendérselos rápidamente. Esa es la realidad del paciente agudo. Totalmente. Bien. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Ahora sí, mostrar la que viene. Bueno, obviamente, como comentaban, hubo que suspender el sacubitril valsartán por hipotensión. El paciente permaneció con signos de insuficiencia cardíaca, es más, empeoró durante el día, mucho más taquicárdico, con intolerancia al decúbito, presentaba, si recuerdan los chicos, presentaba disnea paroxística nocturna, no podía dormir acostado, así que bueno, se empezó a aumentar la dosis de diuréticos, se aumentó a 1000 mililitros de dextrosa, se aumentaron los diuréticos endovenosos a 80 miligramos día, y también se rotó el colopidogrel a ticagrelor. Este es el eco que se hace el día después del ingreso del paciente, que informaba un ventrículo izquierdo con un tamaño conservado, sin hipertrofia, sí con aquinesia anteroseptal y anterior en sus segmentos medios y apicales, inferoapicales, lateroapicales y apical, con una fracción de eyección del 30%, la aurícula izquierda levemente dilatada, la válvula mitral normal, la aórtica trivalva con apertura también conservada, la raíz aórtica en el límite superior de lo normal, el ventrículo derecho conservado con un índice de función del BD también conservado. La vena cava inferior estaba conservada pero sin colapso inspiratorio, no tenía derrame pericárdico y a nivel del Doppler un flujo mitral bifásico sin signo de aumento de las presiones de llenado, con una E' de 7,7, perdón, un flujo aórtico sin alteraciones y una presión de la pulmonar de 35. Bien, Germán, Guille, ¿es el eco que esperaban? Marcos. Hubiese esperado por ahí un aumento de la presión Marco, del llenado, nada más. ¿Cómo, Marcos? No, que lo único que sí me llama la atención es que tenga una función diastólica conservada con fracción de eyección del 30% y signos de insuficiencia cardíaca. Por ahí a veces esperaba un eco más de falla sistodiastólica, digamos, no solamente sistólica. Bien, Sí. Guille, Germán, dale. No, realmente las alteraciones de la motilidad parietal son de una DA proximal y o una DA en tercio medio, pero bueno, que tiene su tiempo de evolución, realmente tiene los segmentos medio apicales.
No habla ahí si está expandido, pero bueno, tiene 30% de fracción de eyección el paciente. A lo mejor el tema de lo que se plantea de la función diastólica y esa E' de 7, o sea que no llega al cociente que nosotros decimos, bueno, es un parámetro para decir tiene aumento de la presión de fin de diástole, o decir tiene más de 18 milímetros de mercurio de Weill. A lo mejor puede haber sido porque en ese momento, hay que ver en qué momento se hizo el eco, pero a lo mejor en ese momento el paciente estaba muy vasodilatado, o bueno, fue cuando, o sea, después de un periodo de una diuresis importante. De todas formas, tiene la vena cava inferior todavía dilatada. Muchas veces por ahí no le encontramos una respuesta clara a que por qué puede dar esa E' o ese índice, ese punto. Habría que saber también qué frecuencia cardíaca tenía también el paciente, e incluso las velocidades de lleno y las velocidades para ver por ahí, para buscarle otra explicación a solamente el valor de ese índice. Pero bueno, realmente dentro de los infartos anteriores, con todos esos segmentos y demás, es un paciente que yo creo que le va a costar, por lo menos hasta donde llegamos ahora, depletarlo del líquido y depletarlo del cuadro de insuficiencia cardíaca y de una buena evolución, sobre todo porque está hipotenso el paciente, porque hizo hipotensión. Muy bien. ¿Algún otro comentario del eco? Bueno. Al paciente, al otro día se le repite el ecodoppler, donde, bueno, solamente puse lo que se veía diferente, diríamos. Mostraba así aquinesia de adelgazamiento septal, anterior y lateral y medial y apical, y disquinesia inferoapical y del ápex del ventrículo izquierdo, con los demás segmentos con hiperdinamia, y bueno, en este eco informaba una hipertrofia moderada, y la fracción de eyección era del 30%. Fueron 2 operadores distintos los ecocardiografistas. ¿Cuál fue la indicación del eco del otro día? Realmente, yo no recuerdo cuál fue la indicación de haberle hecho 2 ecocardiogramas. Porque supongo que debe haber sido porque el primero se hizo en agudo y bueno, se quería observar a ver si había otra alteración. Pero no sé si recuerdan los chicos, yo no recuerdo por qué se pidió otro. Bueno. Inmediatamente al otro día. Bien. Ya en tratamiento y con furosemida. Ya con tratamiento había orinado, o la diuresis del paciente había sido muy buena y los síntomas también habían disminuido bastante. Igualmente seguí hipotenso, no se pudo titular las drogas mucho más altas de las que nombré recién, no se pudo volver a instaurar el sacubitril valsartán. Bien. De cualquier manera, este eco tiene algo interesante con respecto al anterior, es que ya informa adelgazamiento y disquinesia, lo cual habla de que no era atontamiento y que esto es fibrosis, ¿no? Aparentemente está evolucionando a la fibrosis del paciente. Lo cual es una mala noticia porque, bueno, habrá que ver cuánto queda de fibrosis residual, pero evidentemente no va a recuperar todos los segmentos involucrados. Creo que va en consonancia con una reperfusión muy tardía, ¿no? O sea, estamos hablando prácticamente que esto llevó 11 horas de isquemia. Y entonces eso va de la mano de que siempre algo recuperas abriendo una arteria, eso no hay ninguna duda. Pero hay partes que si ya se necrosaron, fundamentalmente la punta, no va a tener mucha chance de recuperación. Bueno, se le hizo un ecodoppler de vaso de cuello como evaluación durante la internación, que lo único positivo, diríamos que a nivel del lado derecho tenía en la carótida común un espesor mientimal aumentado de 1,1, el resto estaba conservado, y del lado izquierdo también en la carótida común una placa fibrolipídica de bordes regulares menor al 50% con la fluxometría conservada, el resto normal. Al tercer día de internación, el paciente comienza a presentar este electrocardiograma.
donde, bueno, acentúa el ST a nivel de B1, B2, B3, B4 y hasta B5 se ve un tironamiento del ST, y se decide realizar nuevamente una cinecoronariografía de manera programada. ¿Tuvo dolor el paciente o fue un electro de control? No hizo dolor. El paciente al tercer día estaba evolucionando favorablemente de su insuficiencia cardíaca, muy lentamente. Había bajado el ST a pesar de que persistía el bloqueo de rama derecha y obviamente empiezan a aparecer estos signos compatibles con disquinesia. La explicación de por qué se lo estudió es porque queríamos quedarnos tranquilos de que la arteria estuviera abierta y de que la arteria abierta iba a ser lo que más iba a ayudar a intentar lograr alguna recuperación de todo lo que uno cree que este paciente va a perder de músculo viable, ¿no? Pero totalmente una indicación totalmente off-label y no muy convencidos de ello, pero bueno, preferimos asegurarnos si se habían implantado 2 stent, como insisto, había sido un infarto muy tardío y esa fue la decisión de ver cómo estaban las coronarias, indicación de por sí totalmente muy discutible. Bueno, los stents de la arteria descendente anterior estaban permeables con un flujo TIMI3 y el resto de los vasos no tenían cambios con respecto a la cinecoronariografía realizada previamente. El paciente, como contó el doctor, evolucionó con muy buen estado general, se fueron disminuyendo los diuréticos paulativamente con buena tolerancia y se decidió dar el alta recién al 7º día de internación con control ambulatorio con su médico de cabecera. Y esta es la radiografía al alta del paciente, donde se puede ver, bueno, que no está sobrecargada como la placa de ingreso. La indicación al alta para el paciente fue aspirina de 100 miligramos día, ticagrelor 90 miligramos cada 12 horas, carvedilol 6,25 cada 12 horas, es lo máximo que se le pudo poner al paciente, rosuvastatina de 20, eplerenona de 25 y dosis mínima de enalapril 2,5 miligramos cada 12 horas. No sé si quieren hacer algún comentario de la medicación. Suspendió también la vitamina. Sí, la viabradina se suspendió. Sí, eso se suspendió, dice, al 4.º día aproximadamente. Bien. Buenas tardes, ¿me escuchan? Dale, Gus. Hola, Doc. ¿Cómo están? Perdón, pero venía volviendo del consultorio, así que estoy con el celu, por eso no tengo imagen. Que no, una sola pregunta. ¿Por qué se interpretó, de curiosidad nomás, de cambiar el clopi a TICA? Y en esos casos, ¿cómo les hacen el switch, digamos? ¿Le hacen nueva carga de TICA? ¿Cómo lo manejaron? La decisión... No, digo, Gus, la idea es que en los pacientes con infarto agudo que no tengan contraindicación, hay que hacer un análisis entre el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico, ¿no? Por ende, los que han demostrado mayor beneficio son los nuevos inhibidores de P2 y 12, o sea, siempre intentamos ticagrelor o prasu, es un poco a gusto de cada uno. A mí, después del estudio, no me sale el nombre 5, ayúdenme, bueno, no me sale lo que salió publicado en 2019, es un estudio que no se hizo con una finalidad tan específica, pero demostró un beneficio del prasugrel sobre el ISA-REACT 5, demostró un beneficio del prasugrel sobre el ticagrelor, por lo cual en mi caso particular yo prefiero usar prasugrel, pero siempre prasu o tica por encima de clopidogrel en infarto agudo. Ese fue el motivo. Y el switch, bueno, contalo, Valen, ¿cómo lo hacemos? En este caso, el paciente se le hizo carga de ticagrelor y después se continúa con 90 cada 12. Bárbaro, sí. Pero Pedro, ¿no había una nueva disposición con respecto al switch que nos comentaste el otro día? Sí, el switch depende de dos cosas.
si lo haces en agudo o en la fase más tardía, o sea, a los 30 días, y la otra es que depende, si haces de cuál a cuál, ¿no? Porque a veces uno pasa de Clopi a Tica, de Clopi a Prasu, o a veces desescala y pasa de Tica o de Prasu a Clopi. Entonces, dependiendo de cuáles son esos cambios, bueno, hay una tablita que está dentro de las recomendaciones que es la que seguimos. No sé bien a qué apuntabas, Gus. No, justamente a eso, digamos, al hacer carga de tica y bueno, las diferencias de usar, porque uno por ahí en consultorio, por una cuestión económica, a veces después de un tiempo tiene que desescalar, y entiendo el uso del tica en el agudo. Supongo acá el Clopi, por lo que escuché, no se colocó en el sanatorio, sino que ya venía con carga de Clopi de la otra institución, ¿no? Por eso fue la elección del Clopi. Exacto, exactamente. O sea que nosotros intentamos de entrada en el sanatorio cargarlos con Tica o Prasu. Claro. Este caso ya se lo habían dado. Entonces, cuando pudimos, que el paciente estaba en condiciones donde nos parecía que se podía hacer, se hizo el switch. Eso, lo que pasa mucho más es lo que vos decís, Gustavo, que por motivos económicos los pacientes tengan que hacer el switch a los 30, 60 o 90 días. Y ahí es cuando cambiamos al revés, del inhibidor más potente al Clopi. Ese ya es otro momento en el cual es la fase, como le llaman, subaguda. Claro, en la fase Cuando aguda. perdón. No, sí, hablen de Nico. Habitualmente cuando se desescala, lo que se sugiere es que se deje una dosis de mañana de tica, a la noche no se dé el tica y al otro día se haga la carga de clopidogrel. Eso es lo que se recomienda cuando se desescala de tica a clopi, que es lo que pasa habitualmente en el consultorio por gasto y por lo que sea. Idealmente, como dijo Pedro, uno busca tica o prasu, siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación del prasu de las conocidas. Sí, es importante lo que dice Nico, lo de las 24 horas, que por ahí si uno no lo tiene en cuenta y hace el tica de la noche, no tiene las 12 horas con la mañana siguiente. Eso está bueno para recordarlo. Y del resto de la medicación, ¿qué opinan? ¿Alguien antes del alta lo hubiese pasado a sacubitril valsartán? ¿Hubiese agregado alguna droga? ¿Hubiese hecho empaglifosina? ¿Cuál es el manejo habitual de ustedes con estos pacientes? Me hubiese gustado ver si toleraba después de salido de la insuficiencia cardíaca aguda el sacubitril valsartán, por lo menos, ¿no? Bien. No, lo que pasa, Marcos, que la presión del paciente no superaba los 90 milímetros de mercurio de sistólica. Ah, bien. Es más, hoy en día el paciente se maneja con 80, 90 de sistólica, no ha aumentado más que eso. No sé si ahora está con Entresto, Pedro. No. Sí. Ah. A los 10 días más o menos el paciente persistía con rales vivasales, yo pude subirle de a poquito el carvedilol y le pude pasar a dosis bajas de sacubitril valsartán. Las tolera de la misma manera que toleraba el enalapril, con una tendencia a la hipotensión. Es muy difícil lograr más de 90, 95. En alguna ocasión aislada tiene 100 de sistólica, pero siempre lo que sí, y ahora vamos a enganchar después con Nicolás y con Valentina, es lo que nos parecía importante en este paciente, como en tantos igual que este, que podía ayudarlo mucho a iniciar una rehabilitación. Este paciente, como todos, tiene sus cosas especiales, pero un paciente que muy estresado, que trabajaba, estos que están todo el día, el paciente tiene muchos campos en Marcos Juárez, estaba yendo todo el día de un lado para el otro en camioneta, un paciente que le cambió la vida de un día para el otro. Y adaptarse a esta nueva realidad, a esta limitación en la actividad, fue muy difícil. Por eso creía, cuando yo le planteo la rehabilitación, donde ayudarlo y guiarlo en cómo hacer las cosas, me parecía que a él, por su personalidad, donde pudiéramos centralizar el enfoque de un kinesiólogo, un psicólogo, un profe, un cardiólogo, un nutricionista, iba a ser importante. Así que bueno, antes de que
empieces con la rehabilitación, lo otro que cuento es que a los 30 días, creo que Germán le hizo un eco, había mejorado la FEI a 40, pero tenía un trombo intraventricular, así que ahí empezamos con anticoagulación, con Rivaroxaban y le hicimos el switch de nuevo de ticagrelor a clopidogrel y suspendimos la aspirina, así que a partir de los 35 días quedó con clopi, Rivaroxaban, y después se hizo una resonancia magnética a los 60 días, donde tiene más o menos lo mismo que comentó Guille, todo un infarto de la punta. Lo describe el médico, no me acuerdo si fue Sofi o Tomás, como un infarto de DA distal, lo describe. O sea que, interesante, ¿no? Como que de alguna manera la reperfusión lo que logró fue limitarlo a la porción más distal de la descendente anterior y no a esa lesión ostial que tenía. Actualmente tiene 40 de FEI en el último control ecográfico y bueno, y está en pleno periodo de rehabilitación. Sí, Pedro, y que justamente no se comportó como se podría haber comportado, claro, lo que decíamos hoy y lo que veíamos en agudo, que podría haber remodelado, se podría haber dilatado y los volúmenes del ventrículo realmente no daban aumentados a lo que si hubiese sido una DA proximal. Entonces, realmente yo creo que lo que más le ayudó a ese paciente fue la hemodinamia, sin lugar a dudas. Yo creo que si este paciente quedaba con una oclusión de la DA proximal, que fue lo que tenía, porque el TIMI era 2, y era un paciente que estábamos planteando un trasplante en este momento, porque era una DA enorme y claramente con un compromiso muy, muy extenso. Y en uno de los controles incluso fue interesante, desapareció el bloqueo rama. No me acuerdo, no sé si le han sacado algún electro Valentina después, pero él hasta había revertido el bloqueo de rama derecha. Sí, no lo puse acá, estaba mucho más angosto el QRS, sí, es verdad. Lo tengo acá en el teléfono. Bien. Bueno, ¿algún comentario más del caso? Si no, vamos a la actualización de Valen y después a los comentarios que nos quiera hacer y que me interesaría conocer de Nicolás. ¿Algún comentario del caso Sí, puntualmente? quería comentar que es llamativo el monto isquémico que debía tener, a pesar de que no tenía ninguna arteria ocluida total, que tenía un bloqueo bifascicular, troponina de 55.000, o sea, insuficiencia cardíaca. Evidentemente, esa DA estaba irrigando prácticamente, no sé, de alguna manera con 95% era mucho peor que un infarto total, aparentemente. En cuanto al monto isquémico me refiero, ¿no? Sí, sí, totalmente. No, yo creo que que el Strepto lo que logró es por lo menos hacerlo llegar en TIMI 2, creo. Es una opinión que lo que ha hecho algún efecto y que fue lo que permitió que no hubiera venido así todo con peor pronóstico, ¿no? Él cuando llega toleraba el decúbito, estaba en Kilip B, pero bueno, le Perdón, permitió. no, había llegado tarde y no había escuchado, no sabía que le habían hecho streptokinasa en otro lado, perdón, no sabía. Claro, le hacen Strepto a las 9 de la mañana, pero después de 6 horas de dolor, o sea, ya llega tardíamente Claro, también a claro. Marcos Juárez, y después viene en helicóptero a Rosario. Bueno, Valen, contanos entonces un poco la actualización tuya y después escuchamos a Nico. Bueno, como comenté antes, como comentó Pedro, el paciente de manera ambulatoria, Pedro le indicó la rehabilitación cardiovascular, que se puede definir como un conjunto de actividades necesarias para brindarle a los individuos con enfermedad cardiovascular una condición física, mental y social óptima que les permita conocer y controlar los factores de riesgo cardiovascular, modificar los estilos de vida y una pronta inserción en la sociedad o en el entorno laboral. El objetivo del tratamiento, como comenté recién, es mejorar la capacidad física para así mejorar la supervivencia del paciente. Se define que que cada aumento de un equivalente metabólico de trabajo, es decir, un MET, en la capacidad cardiorrespiratoria, se asoció a una reducción del 12% de la mortalidad en estos pacientes.
Con respecto a la elección de los pacientes, existen pacientes que son pasibles de hacer este tratamiento y otros que son no elegibles. Como elegibles podemos tener a los pacientes con infarto, con síndrome coronario agudo, pacientes que han sido sometidos a CRM, angioplastia, pacientes que tienen angina crónica, que, bueno, que están que tienen reparación o reemplazo valvular, pacientes que tienen trasplante cardíaco o cardiopulmonar, marcapaso, CDI, resincronizador, pacientes en insuficiencia cardíaca, y también pacientes para controlar factores de riesgo cardiovasculares. Y no elegibles serían con contraindicación absoluta, son los pacientes con aneurisma disecante de aorta, con obstrucción severa sintomática del tracto de salida del VI, y contraindicaciones relativas, la angina inestable, la lesión de tronco de coronaria izquierda, la enfermedad descompensada, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca descompensada, o enfermedades agudas como el TEP, la miocarditis, la endocarditis, pacientes que tengan taquicardia ventricular sintomática o bloqueo AV. Con respecto a la fase de la rehabilitación cardiovascular, vamos a constar de 4 fases principales. La fase número 1 va a ser la que ocurra durante la internación, ¿sí? Se va a iniciar cuando el paciente se encuentra ya hemodinámicamente estable. Esta fase se va a destinar a contrarrestar primeramente los efectos prolongados, los efectos del reposo prolongado, y se realiza 24 o 48 horas posterior a presentar el evento. Se va a realizar en la cama o en el pasillo del sanatorio o el hospital a cargo del kinesiólogo. Hay que controlar muy bien la frecuencia cardíaca, que no se eleve más de 5 a 20 latidos por minuto, que la TA tenga un incremento no más de 10 a 40 milímetros de mercurio, que haya ausencia de arritmias, que haya ausencia de signos de isquemia y que no se presenten síntomas de angina, palpitaciones o disnea. La fase 2 es la fase que ocurre desde el egreso del paciente del nosocomio hasta los 3 meses. Se realizan 3 sesiones semanales. Va a tener una fase activa o de ejercicios supervisados por un médico y un kinesiólogo en un gimnasio o en un centro de rehabilitación cardiovascular, y se trabajará a una frecuencia, a un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima obtenida en ergometría a un 60 o un 80%. En esta fase también se va a aplicar apoyo psicológico con un psicólogo y social, se van a hacer test de depresión, de ansiedad, pautas de conducta e intenso control de los factores de riesgos cardiovasculares. Acá también va a estar incluido, aparte del médico, el cardiólogo, el kinesio y el psicólogo, un nutricionista para controlar, dislipemia, obesidad. También hay que controlar el tabaquismo, el cese del hábito tabáquico, la hipertensión y la diabetes. Y la fase 3, va a coincidir con el regreso laboral del paciente y las actividades cotidianas, y el objetivo de esta fase es incrementar la capacidad funcional, controlar y modificar los factores de riesgos cardiovasculares. Y la fase 4, que sería la última fase, es la fase de mantenimiento. Esta fase es de duración ilimitada, es decir, que el paciente lo debe mantener durante toda la vida. En esta etapa se trabajan acciones de prevención secundaria. Ahora no se va a monitorizar al paciente, pero él mismo va a tener que conocer sus síntomas y correlacionarlos. No sé, Nico, si quiere aportar algo de la fase. En realidad, siempre uno habla de fases como para nomenclarlo, y lo que tenemos que entender que la enfermedad en sí es un continuo, y debemos ser agresivos en el tratamiento desde el alta al paciente. O sea, no debemos esperar demasiado para que un paciente que ha sufrido un evento cardíaco ingrese a un programa de rehabilitación, o tratarlo agresivamente para controlar sus factores de riesgo, porque en el momento de más temor del paciente o de más susceptibilidad es cuando está más propenso a cambiar sus hábitos. Entonces, por ahí no sé si recordar las fases es de utilidad, sí entender que la rehabilitación como un continuo del tratamiento debe estar presente rápido, y eso permitiría
que el paciente se involucre rápido en el control de su enfermedad. Imagínense que es un paciente, en este caso en particular, pero la mayoría de los pacientes que salen luego de un evento cardíaco con un montón de interrogantes, con una carga de angustia y ansiedad elevada, y con mucha educación por tener. Entonces, a través del programa uno puede brindarle rápidamente algunas respuestas que le dan tranquilidad y le permiten empezar a modificar sus hábitos. Es un paciente que probablemente no va a saber qué va a poder hacer, y tampoco nosotros como médicos de cabecera le vamos a dar indicaciones claras en lo que es le vamos a decir camina un poco, 10 minutos, 5 minutos. Un paciente de muy alto riesgo como este caso, ni hablar, en el cual uno, hasta no poder conocer cómo se comportan ciertos parámetros en su ejercicio, necesita un ejercicio supervisado. Entonces, la subdivisión de fases es académica, pero la realidad es que tenemos que entender que esto debe ser un continuo, debe ser con rapidez manejar lo antes posible los factores, porque los pacientes están más predispuestos al cambio al inicio de su enfermedad. Luego uno se va olvidando de su enfermedad, va pasando ese momento agudo y va perdiendo herramientas y chances para mejorar hábitos, ¿no? Buenísimo, clarísimo. Bueno, obviamente que la última guía del año 2016 de insuficiencia cardíaca, ya establece como clase 1, nivel A, el ejercicio aeróbico regular para mejorar la capacidad funcional y los síntomas de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los tipos de ejercicio a realizar en este tipo de pacientes va a ser un entrenamiento aeróbico que puede ser continuo o intermitente, donde el paciente va a trabajar en bicicleta o en cinta, como comenté antes, a una intensidad entre 60 y 85% de su frecuencia cardíaca máxima, alcanzada en la ergometría realizada previamente, o entre el 40 y el 80% del consumo máximo de oxígeno, o también de la frecuencia obtenida en el umbral anaeróbico. Y el entrenamiento de fuerza muscular van a ser sesiones de 20 a 30 minutos con un mínimo de 2 a 3 sesiones de 2 a 3 veces por semana, no consecutivas. Se van a trabajar los principales grupos musculares y bueno, y el ejercicio debe ser coordinado porque el paciente debe tener una coordinación con respecto a la respiración para evitar la maniobra de Van Salp. Con respecto a las alteraciones que presenta el paciente con insuficiencia cardíaca, ya se sabe que el paciente va a tener una limitación del ejercicio aeróbico. Esto va a estar modulado por factores centrales y factores periféricos, que a nivel central este paciente va a tener incompetencia cronotrópica, va a tener disfunción sistólica y diastólica, va a tener disminución del volumen minuto cardíaco, puede llegar a tener hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo izquierdo. Y a nivel periférico, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen menor vasodilatación periférica por activación de sistemas vasoconstrictores como el sistema simpático y el renina-angiotensina, tienen disfunción endotelial y tienen disfunción de la masa muscular por eventos catabólicos. Bueno, existen diferentes estudios que avalan el uso o la implementación de la rehabilitación cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca. El que yo voy a desarrollar de manera muy simplificada es este estudio, este metaanálisis realizado en el año 2016, donde se incluyeron ensayos controlados aleatorios de intervenciones basadas en ejercicio con un seguimiento de al menos 6 meses en comparación con un grupo control que no realizaba ejercicios. La población de estudio estuvo compuesta por hombres y mujeres con una edad media entre 47 y 71 años, que habían tenido un infarto, una CRM o un procedimiento percutáneo, o que tenían angina de pecho o enfermedad de las arterias coronarias. Se incluyeron estudios que informaron al menos uno de los siguientes resultados: mortalidad, infarto, revascularizaciones, hospitalizaciones y calidad de vida o costos. Incluyó 63 ensayos con un total de 14.486 pacientes.
Este estudio arrojó como resultado que, bueno, no hubo una reducción en la mortalidad total de los pacientes evaluados. En los estudios que se evaluaron para mortalidad total fueron 47, con un riesgo relativo de 0,96, un índice de confianza del 95%, y se puede observar que no fue significativo. A nivel de la mortalidad cardiovascular, sí hubo una reducción en la mortalidad cardíaca en comparación con el grupo que no realizaba ejercicios. Y a nivel de la hospitalización, también hubo una reducción en la hospitalización en estos pacientes. Pero bueno, no hubo un impacto significativo sobre el riesgo de infarto, CRM o intervención percutánea. Como conclusión, se podría decir que la rehabilitación cardiovascular basada en el ejercicio proporciona importantes beneficios para la salud de los pacientes, que incluyen reducción de la mortalidad cardiovascular y la hospitalización y mejoras en la calidad de vida. Sobre la base del metaanálisis de los ensayos evaluados, estos resultados apoyan la recomendación, como nombré antes, de clase 1 de las guías clínicas, donde se debe ofrecer a todos los pacientes rehabilitación cardiovascular en pacientes que son portadores de cardiopatía isquémica. Muy bueno, Valen. Enganchando con la última frase de Valentina, ¿qué porcentaje así Tengo mucho retumbo, Valen, fíjate si... Apagar el micrófono un poquito, ahí está. ¿Qué porcentaje, Nicolás, te parece que son enviados a rehabilitación? Si vos pudieras hacer una aproximación, ¿qué porcentaje de paciente el cardiólogo manda a rehabilitación? Bueno, en lo que es Argentina globalmente, el único dato que tenemos es de reportes periodísticos. No hay evidencia de cuánta gente va a rehabilitación, y en esos datos que son de recopilación periodística hablamos de un porcentaje aproximado del 5%. Cuando hablamos de evidencia a nivel mundial, lo más marcado que tenemos es el EuroAspire 5, que es un seguimiento de la prevención secundaria que se realizan en países europeos. Y se estima en países europeos de distinto nivel de desarrollo que hay una indicación de derivación que es aproximadamente del 49%, pero que terminan accediendo a la rehabilitación aproximadamente un 23% de los pacientes. A nivel local es muy variado, porque como no tenemos rehabilitación en la salud pública, solamente podemos hablar de rehabilitación en salud privada, y depende básicamente de grupos de rehabilitación que trabajan individualmente. Pero se estima aproximadamente que es menor al 5%. Es muy bajo el nivel de indicación y de cumplimiento de la rehabilitación. Desde el punto de vista de lo que es la evidencia, como lo remarcaba Valentina, cabe destacar que en lo que es enfermedad coronaria globalmente, ya sea un paciente revascularizado con angina crónica estable, infarto, síndrome coronario agudo, se realizaron estudios randomizados y se evidenció una reducción de la mortalidad cardiovascular que es del 26%. Estamos hablando de una mortalidad que es mayor a la aspirina, con una indicación clase 1A, y una reducción de internaciones del 18%. Entonces, es una terapia que debería ser indicada. Yo creo que hay una disminución de la indicación porque el cardiólogo a veces desconoce la indicación o subestima la indicación, como así también hay otras barreras que son las barreras de la obra social, del lugar físico, de la geografía, que hace que esto se ubique habitualmente en las grandes urbes y quede mucha población sin contacto con lo que es la rehabilitación. Perfecto. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a Nico? Hola. Dale. ¿Cómo va? No sé si... Sí, Martín, te escuchamos. ¿Qué tal?
Doc, quería preguntar si, digamos, hay algún tipo de inconveniente o la gran mayoría de los pacientes tienen inconveniente con algunas obras sociales, como para poder hacerla, o en autorización, digamos, por ejemplo, para hacer actividad física, porque a lo mejor debe ser, me imagino, una gran limitante esa. Sí, es una de las limitantes, por eso se han logrado convenios con muchas obras sociales, la mayoría de las obras sociales, eh, y las prepagas. Inclusive lo tuvimos con IAPOS hasta antes de la pandemia, y después de la pandemia lo suspendió IAPOS. Pero sí, es un trabajo nuestro ese, porque eso es algo que nosotros trabajamos en el día a día para generar una facilidad en el acceso del paciente. También hay que comprender que estas terapias tienen una duración, que son 3 meses, en los cuales uno educa al paciente para que logre todos los objetivos, ¿sí? Si uno piensa un poco en el valor de 3 meses de esta terapia, estimemos que un programa de rehabilitación en la ciudad puede costar entre 7.000, 8.000 pesos, o 5.000, 8.000 pesos, ¿no? En comparación con esto. Si estamos comparando con los fármacos que recibe, con Hospitalizaciones también. hospitalizaciones, el costo-beneficio es más que claro a favor de la rehabilitación. Claro. Obviamente que hay que generar una confianza en lo que es el médico de cabecera, para que primero conozca la rehabilitación y sepa de los beneficios, y después el mismo paciente va a ser el que le va a decir al profesional que nos deriva las mejorías que siente el paciente, porque un paciente que no sabe qué puede hacer y se encuentra a los 10, 15 días caminando, trotando en una cinta después de haber sufrido un infarto, tiene un empuje emocional muy marcado, y eso al paciente lo libera de un montón de cosas, como así también. Imagínense que nosotros en el consultorio tenemos 15 minutos para hacerle las recetas al paciente, para explicarle lo que tuvo y para tratar de cambiar un hábito de vida. Para generar un cambio en un hábito de vida uno necesita tiempo, paciencia y constancia, y eso es lo que nosotros tratamos de lograr en lo que es la rehabilitación en sí. O sea, educar al paciente en lo que son los factores de riesgo, en cómo evitarlos, en qué objetivos tenemos que perseguir a nivel de lo que es la prevención secundaria, es algo que al paciente lo involucra en su cuidado y hace que los beneficios sean más marcados. De ahí que remarcamos que no es solamente realizar actividad física supervisada, sino es agregarle un componente de educación, un componente nutricional, en el cual el nutricionista los mide, los pesa, los educa en la alimentación, y sumamos también un psicólogo con el cual trabajamos tanto la ansiedad, la angustia y la depresión, que son factores que no solo desencadenan enfermedad, sino que hacen que sea más difícil tratar la enfermedad con menores respuestas positivas al tratamiento. Entonces, es costo efectivo, eso no hay duda, es beneficio para el paciente en lo que es calidad de vida, y hay reducción de mortalidad. Entonces, creo que las obras sociales de a poco algunas entienden esto y nos han abierto las puertas, y otras obviamente que es más difícil que nos abran la puerta, pero se trabaja para que la obra social, entienda que si el paciente participa reduce costos. Gracias. Yo creo que es increíble que no entiendan, Nicolás. Cuando vos ves, hoy hice una receta a un paciente también de sacubitril valsartán. El sacubitril de 100 miligramos por 60 cuesta 10.500 pesos. El rivaroxaban de Bayer cuesta 10.200 pesos. Y la ayuda que implica la rehabilitación a los pacientes, porque es lo que vos decís, un poco, vos tenés 15 minutos para hacer una consulta, y si te gusta explicarle al paciente y todo eso, indudablemente no te va bien en el consultorio, porque vas a ver pocos pacientes. Entonces, el disponer de un profe, de un cardiólogo que está viendo cómo hace esfuerzo y le indica actividad, controla el factor de riesgo, algún tipo de ayuda psicológica. Obviamente se entiende que el paciente no debe hacer una psicoterapia semanal de 1 hora, pero digo, es una ayuda para mí invalorable, que lamentablemente creo que el problema pasa donde, más que las obras sociales, muchos cardiólogos no están convencidos. Lo hablábamos el otro día contigo con esto de que
pierda el paciente, o no se le respete la indicación, cosa que, bueno, que ya sé que no ocurre, pero me parece que hay que buscar explicaciones por otro lado, porque la verdad, costo-beneficio no resiste análisis. Sí, sí, es una combinación de cosas. Yo creo que eh, el médico debe entender que esto es un programa multidisciplinario y que la reducción de los eventos están, y lo va a vivenciar él cuando vaya a la próxima consulta. El paciente le va a decir que está mejor, inclusive lo va a hinchar un poco menos seguramente con preguntas también. Pero sí, a veces es el desconocimiento de la indicación o del beneficio, o tampoco del acceso, porque a veces muchos no conocen en dónde trabajamos, cómo trabajamos, y eso es un punto. Como así también está el miedo al robo del paciente, que eso está presente en los médicos. ¿Sí? Nuestro rol es claro acá. Nosotros lo tratamos al paciente por 3 meses y tratamos de devolverlo un poco mejor, nada más. Pero nuestro deseo es que el paciente mejore su calidad de vida y reduzca eventos cardiovasculares, que si uno lo analiza palo a palo con drogas, estamos hablando de 26% de mortalidad contra 22% que es la aspirina, y una aspirina a ningún cardiólogo se le va a escapar porque es indicación clase 1A y porque reduce la mortalidad. Lo mismo pasa con la rehabilitación, es indicación clase 1A en todas las guías de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, de enfermedad arterial periférica, y a veces el cardiólogo le cuesta indicarlo, y está subtratando a un paciente o no le está dando todos los beneficios que puede tratar, porque este paciente, ¿qué indicación uno le daría de ejercicio? Sale a caminar 20, 30 minutos, y la realidad es que eso, si bien es mejor que sea un sedentario, nosotros, si aumentamos el consumo metabólico, si le subimos los METs, ya sea en un test cardiopulmonar, donde medimos directamente el consumo de oxígeno, o indirectamente a través de una ergometría, le vamos a mejorar la mortalidad y le vamos a mejorar la calidad de vida. Entonces, es algo que uno tiene que saber, que si entrena a un paciente a un nivel alto de entrenamiento, el consumo de oxígeno va a ser más alto y el beneficio va a ser más alto. Entonces, dentro de un margen de seguridad que nosotros conocemos, con umbrales isquémicos, con arritmias ventriculares, tolerancia de la presión al esfuerzo, varias cosas que hacemos, porque habitualmente necesitamos una ergometría, un test de ejercicio cardiopulmonar para rehabilitarlos, podemos entrenarlos al umbral que hay que entrenarlos y darle más beneficios. Como así también el paciente va perdiendo esos temores a hacer actividad física y va conociendo sus limitaciones, y los educamos en sus limitaciones, y bueno, hasta acá vos tenés que llegar. Fuera de lo que es la supervisión, vos tenés que alcanzar este umbral, ya sea de frecuencia cardíaca, de percepción de esfuerzo, pero el aumento del trabajo aumenta la capacidad aeróbica, y si tenés más capacidad aeróbica, tenés menos chance de morir. Eso está más que demostrado, y es a lo que nosotros trabajamos. Nosotros no subentrenamos a los pacientes, los entrenamos al límite posible, porque sabemos que tienen más beneficios, y eso necesita tiempo, dedicación, estudio, y lo hacemos. El que hace esto lo hace porque le gusta realmente, porque no es algo redituable, y lo hace por placer, y trata de transmitirlo y comunicarlo de la misma forma hacia los pacientes y hacia los médicos. Si alguna vez o cuando vengan a rotar los residentes, van a ir viendo que hay pacientes que a veces vos decís, tiene una fracción de eyección de 30, y vos lo vas a ver corriendo en la cinta. Tenemos que saber que el consumo de oxígeno no va directamente a la fracción de eyección, que hay pacientes con 25% de fracción de eyección que trotan en la cinta, como hay pacientes con 40 o 50% de fracción de eyección que tienen una disnea limitante y un consumo de oxígeno bajo. O sea, hay un montón de cosas que desconocemos los médicos cardiólogos del entrenamiento, que los que hacemos rehabilitación conocemos, que pueden beneficiar muchísimo al paciente, como el entrenamiento de los músculos respiratorios para mejorar la disnea, como el switch de fibras musculares a nivel de entrenamiento de fuerza muscular, y qué tipo de fuerza muscular pueden hacer, que antes era un tabú en el consultorio. No puede hacer pesas, en realidad puede hacer pesas, se puede hacer un montón de cosas con la fuerza, y va a mejorar calidad de vida y va a mejorar consumo de oxígeno. Entonces hay un montón de cosas que el cardiólogo desconoce porque no es su subespecialidad, y nosotros
la trabajamos, que al paciente le da beneficios clínicos y personales, que es muy, muy importante. Como así también algo que se habla poco, que es la disfunción sexual, en el cual el paciente que hace actividad física tiene mejores relaciones sexuales, que es un gran limitante de los pacientes, que a veces tampoco lo charlan en el consultorio porque tiene 15 minutos. Uno en un programa de rehabilitación genera un vínculo con el paciente en el cual habla distintas cosas y trabaja distintas cosas que son muy importantes. Totalmente. Bueno, Nico, muchas gracias por tus aportes. Todos los residentes van a ir rotando de a poco, así que van a ir viendo de cerca este trabajo y además, como si fuera poco, allá por agosto tenemos una charla de rehabilitación. Así que muchas gracias. No sé, Valentina, qué implica esa foto de cierre. No se escucha. No, es una foto, no tiene nada que ver con el caso, para nada. Ah, bien, bien. Pero es una foto que sacaron la semana pasada acá en el río y me pareció hermosa. Buenísimo. No me queda duda, pero no sé si tenía alguna correlación con la rehabilitación. No tiene nada de ya se la mostré hoy a la mañana.